Ok, alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en estos días de mucho calor. Gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos en la recta final. Ay, sí. Ya estamos en la recta final, entonces a rato ¿Cómo ahora cuántas clases quedan, profe? nos quedan, creo que dos. Esta y otras dos. No me acuerdo cómo se llama la otra. Y Albacea, y ya con eso concluimos. Unas 3 clases. Sí, más o menos. Ahí las voy a ir poniendo en el, en el aula. Por ahí les pusimos algo de regularización y puntos extras. La regularización es para las personas que pues, tienen muchas tareas pendientes y que inclusive no presentaron el examen parcial por alguna situación. Pues eso ayuda, ¿no? No representa lo que les falta, pero algo les da de puntos y les puede ayudar. El de puntos extras, bueno, si les falta algún puntito por ahí, eso también les puede ayudar. El de puntos extras es un video hablando de los temas que ahí les puse. Y bueno, ya ustedes deciden si lo quieren tomar o no, ¿verdad? He estado revisando, por otro lado, por ahí les puse una tarea de algunas preguntas sobre este tema que vamos a ver hoy. Entonces se autocalifica, entonces no tenemos tema. Si hay alguna duda o algo, con toda confianza me dicen. Por ahí algunos compañeros me estaban diciendo que no les aparecía la calificación inmediatamente, entonces sí faltaba un tema ahí en la configuración, pero ya eso ya quedó. Por otro lado, he estado revisando sus trabajos del diagrama de flujo. Y bueno, muy buenos trabajos, pero pocos me entendieron exactamente lo que yo quería. La gran mayoría se acercaron mucho, pero me faltó esa parte que es la que yo quería, que básicamente es pues un flujo. Un flujo es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, hasta que se cierra, ¿no? Otras personas me ponían características y quiénes heredan y quiénes no pueden heredar y los familiares, el parentesco y todo. La verdad es que yo no pedí eso. Yo lo que quiero es que ustedes sepan a la hora que se les presente una situación de este tipo para un familiar de ustedes o un amigo, o ya se murió mi amigo, ya se murió mi familiar, ¿qué hago? Y ahí empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que detona la sucesión testamentaria legítima? ¿Qué es lo que detona? La Que muerte. fallezca el testador. Exactamente, la muerte de alguien. La muerte es la que detona eso. Ese es el paso número 1. ¿Sí? Paso número 2, ¿hay testamento? ¿Sí o no? Sí. Y si hay testamento, se va directo al juez. Si hay testamento, no. Si hay testamento, te vas directo al notario. ¿Sí? Ujú. Si no hay testamento, te vas directo al juez. La verdad es que te puedes ir con ambos, en ambos casos. Pero lo más lo más adecuado es que cuando hay testamento te vas con un notario, generalmente es con el notario con el que hiciste el testamento, y cuando no hay testamento te vas con el juez. ¿Sí? Y te puedes ir con el notario también, y el notario te va a remitir al juez, ¿sí? Y él te va a ayudar a hacer todo el proceso. Pero el juez es el que tiene que tener conocimiento, el juez es el que va a llevar la batuta en ese procedimiento. Y eso es lo que yo quería que me dijeran. Ok, ya hay testamento, ¿sí? Ya hay testamento. Ok, ¿qué sigue? Vamos con el notario. Paso número 3, el notario. El notario, ¿qué es lo que va a hacer el notario? ¿Qué papeles tienes que llevarte al notario? Acta de función. Si es la esposa, por ejemplo, el acta de función. El acta de matrimonio. ¿Sí?
las actas de nacimiento de todos los hijos, ¿sí? Las escrituras de los bienes, toda esa papelería en algún momento el notario te lo va a pedir. Entonces tienes que tener eso a la mano, ¿sí? Y luego el notario, ¿qué hace? Y así nos vamos. Eso es lo que yo quería que me dijeran hasta la conclusión del proceso, ¿sí? Son 5 o 6 pasos, básicamente, ¿sí? Y cuando no hay testamento, se va al juez y el juez hace casi lo mismo que el notario, ¿sí? Pero lo hace el juez. Es a través de un juicio, ¿sí? Donde el juez da la fe de que se está llevando el proceso como debe ser. Y bueno, y también se nombra albacea. En algún momento del proceso se nombra una albacea, y esa albacea es importantísimo. La función de esa albacea es muy importante. Entonces, esa es la parte que yo quisiera que me dijeran. No que me dijeran el parentesco y quién hereda, quién no hereda, etcétera, etcétera, y los tipos de testamento. Está bien, está bien. Me gusta porque sé que se metieron y aprendieron mucho. Está bien, está perfecto. Pero el procedimiento, eso es lo que yo quiero que lo traigan aquí en la mano, ¿sí? Ya después se meterán al detalle, pero que ya ustedes traigan la banderita de que, oye amiga, ¿qué crees? Murió mi papá, ¿qué hago con el tema del testamento? Y luego ustedes digan, ¿tiene testamento? Sí, vete con un notario. ¿No tiene testamento? Vete al tribunal familiar y ahí pregunta. Ahí ve con un juez, que te asignen un juez y pregunta qué haces. O ve con el notario de tu confianza, ¿sí? Y dile que no hay testamento. ¿Qué hace? Y el notario te va a indicar todos los pasos y te va a ayudar. Te va a llevar de la mano, ¿sí? Con ese proceso, ¿sí? Básicamente eso es lo que quería. Bueno, quería comentarles eso. No es regaño ni mucho menos, al contrario, estamos comentando y que puntualizar los temas. Vamos ahorita a comenzar con la sucesión testamentaria. O sea, ¿qué? Cuando hay qué? Testamento. Cuando hay un testamento ya por escrito, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. Estaba asustadísimo ahorita cuando no encontraba la presentación. Pero, Profe, perdón, dígame. todavía no termina de calificar, ¿verdad? No, todavía no. Ah, no, ok, gracias. Sí, de nada. Sí, ahorita no encontré la presentación y dije, ¿qué pasó? Pero no, ya la encontré. Déjame ver por qué no me aparece la presentación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja compartir? Espérame tantito. Muy bien. Déjame apago mi teléfono porque aquí me van a estar. Okay, perdón. Muy bien, sucesión testamentaria. Cuando hay un testamento presente, que el cuyus dispuso de sus bienes a través de un testamento, manifestó su voluntad libremente bueno, ahí ahí decide a quién va a trasladar sus bienes,
el notario va a hacer caso exacto a lo que dice el testamento, ¿sí? Y va a cumplir con todo el procedimiento. Perdón. Ahorita vamos a ver un videito también de un notario para que vean qué es lo que hace el notario. Muy bien, dice concepto de testamento. Es el acto jurídico unilateral. Acuérdense que acto jurídico es pues ahora sí que el acto donde yo quiero crear consecuencias de derecho, donde estoy consciente que estoy creando consecuencias de derecho por voluntad propia, ¿sí? Por eso dice aquí que ese concepto de testamento es el acto jurídico unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque es personalísimo, no ocupo de nadie para hacerlo. Entonces yo lo hago de mi voluntad, es pues casi que confidencial, ¿sí? Por eso se llama personalísimo. Es revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, ¿sí? Acuérdense, por eso dice capaz, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Acuérdense que se pueden heredar cosas muy padres, ¿no? Como la casa, los autos, dinero, pero también se pueden heredar deudas, ¿sí? Pasivos que tiene la persona. Y a la hora de heredar, no puede decir para Juanito le heredo la casa y el crédito que tiene pendiente la casa, por ejemplo, ¿eh? Juanito no puede decir, yo nomás quiero la casa, el crédito no lo quiero. No, compadre. Es el combo, como en Carl Jr. Es el combo completo. Casa y pasivo, o casa y deuda, o casa y obligaciones, ¿sí? Y si la casa está rentada, por ejemplo, y si el testador dispuso que siga rentada, pues la casa es tuya, pero debe seguir rentada, y hay que respetar eso, ¿sí? Decimos aquí es un acto jurídico, ya lo comentamos, porque es la manifestación de la voluntad, ¿sí? Yo estoy manifestando mi voluntad para que se cree ese acto jurídico. Profe, Dígame. una pregunta. En ese caso, por ejemplo, si una persona se le hereda tanto lo Amiga, pasivo como... a ver, perdón por interrumpirte. Vamos a Sí, abrir un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Un poquito ok. más Ujú. adelante, ¿sí? Que Sí, avancemos un está bien, poquito. profe. Gracias. A usted. Es un acto jurídico, porque es la manifestación de la voluntad. Es unilateral, ya lo comentamos, por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona, ¿sí? No hay testamentos en conjunto, no hay testamentos en familia, no hay testamentos colectivos, ¿sí? Es personalísimo, es unilateral. Personalísimo significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda emitirse ninguna clase de representación. Aquí no puede, oye, voy a mandar a mi compadre para que te entregue el testamento y lo ponga en el notario y que él firme por mí. Ahí sí no se puede. Tienes que ir tú forzosamente. No puedes mandar a nadie en tu nombre, ¿sí? Es revocable, el testamento es revocable, lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. Tú puedes ir con el notario y sabes que tú tenías 3 bienes y eso los dispusiste en un testamento, pero se te complicó la situación y tuviste que vender todo, ¿sí? Entonces tú vas con el notario y avisas pues, que ya ese testamento, quieres revocar el testamento que habías hecho, ¿sí? Ya se acaba. O sabes qué, lo voy a modificar, ¿sí? Ya no son 3 casas, ahora son 10. O ya no son 10 casas, ahora es una nada más. O quiero quitar, le quería heredar a mi sobrino, pero pues siempre no. Mejor ya no lo voy a heredar a mi sobrino. O le voy a heredar a todos mis hijos, pero no, mejor le voy a heredar nomás a uno. Se puede modificar mientras no mueras, ¿verdad? Ahora, el hacer otro testamento simplemente lo que puede pasar es que no tocas el que ya hiciste y haces uno nuevo, ¿sí? Y en automático el nuevo invalida el anterior, ¿ok? Es libre. Para que el testamento sea eficaz requiere el otorgamiento libre del testador.
que no haya sido obligado, que no haya sido empujado, que no le hayan torcido el brazo para que lo haga. ¿Sí? También dice, es realizado por persona capaz. ¿Sí? Para ver el tema de que sea realizado por persona capaz, que seas mayor de edad, que estés en pleno uso y goce de tus facultades mentales, ¿sí? Y que tengas bienes, ¿no? Todas las personas son capaces de otorgar testamento, ¿sí? Es solemne porque se debe otorgar de acuerdo a la ley con cierta protocolo y regulación que marca la ley. ¿Sí? Creo que hay gente que quiere entrar, permítame tantito. Dice capacidad para hacer testamento. De acuerdo al artículo 1305, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Vamos a ver este artículo, que aquí empieza todo este rollo. Vamos a ver si me permite desde aquí accesar al Código Civil del Distrito Federal. Aquí está. Sí están viendo lo que yo, ¿verdad? Está la presentación, maestro. Ah, no se ve el código. No. No. Ok. Ay, qué bueno que pregunté. Entonces dejo de presentar esto y ahorita nos vamos a la presentación. Okay. 1305. ¿Ya lo pueden ver? Sí, maestro. Perfecto. De la capacidad para testar. A ver, nomás quiero ver otra cosa. Bueno, aprovechando la vuelta, de los testamentos en general, y aquí empiezan los artículos, es importante que ustedes vean esta parte también y que le den una leída al código. Entonces, por ejemplo, este es el código del Distrito Federal, que es el que menciona el libro. De los testamentos en general, dice artículo 1295, testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. No pueden testar en el mismo acto dos o más personas ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos correspondan. Eso es muy importante. Todo esto hay que estudiarlo. A ver si nos da oportunidad antes de que se acabe el tetra de darle una leída a esto. Ahorita quiero enfocarme en esta parte de la capacidad para testar, de quiénes pueden testar. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Están incapacitados para testar, según el artículo 1306, los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio, o sea, que no están bien de la cabeza. ¿Sí? O 1307, es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez, con tal de que al efecto se observen las prescripciones siguientes. Siempre que un demente pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tutor y en defecto de este, la familia de aquel presentará por escrito una solicitud al juez que corresponda. El juez nombrará 2 médicos de preferencia especialistas en la materia para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo y podrá hacerle cuantas preguntas estime convenientes a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. O sea, los incapaces sí pueden testar, ¿sí? Bajo esta regulación, bajo estos términos, ¿sí? Del artículo 1308. El artículo 1309 dice, se hará constar en un acta formal el resultado del reconocimiento. Si este fuera favorable, se procederá desde luego a la formación de testamento ante notario público con todas las solemnidades que se requieren para los testamentos públicos abiertos. Testamento público abierto es el más común. Firmarán el acta, además del notario y de los testigos,
el juez y los médicos que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este requisito y su constancia será nulo el testamento. Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en que se halle al hacer el testamento. Profe, tal cual está en el Código Civil del Estado de Nuevo León, Es, nada más que en los números 1202 en ok, adelante. Pero está exacto, igual, está tal igualito, cual, sí, igualito. así es, ok. Eh, eh, puede variar muy poquito en otras cosas, aquí está igualito en este caso particular. Generalmente está prácticamente igual en todo, por ser estados diferentes puede variar en una muy mínima parte. Muy bien, regresamos a la presentación. Aquí no puedo presentar dos cosas a la vez. Muy bien. Ya, bueno, ya vimos de la capacidad para hacer testamento. Dice, entonces los incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos, los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de cabal juicio. En cuanto a los tipos de testamento, los conocidos como ordinarios, los testamentos se dividen en dos partes, los conocidos como ordinarios y los testamentos extraordinarios. Extraoficialmente les digo que los extraordinarios están casi que es letra muerta, ¿sí? Los que más se utilizan son los ordinarios, que es el hológrafo, el público abierto, el público cerrado y público simplificado. Ahorita vamos a hablar de la definición de cada uno de ellos. Tipos de testamento. Testamento hológrafo. Es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. ¿Qué significa esto? Que tú lo puedes hacer a mano, ¿sí? O a máquina o a computadora, como sea, tú lo puedes realizar. Permítame, porque hay gente que me indica que está entrando. ¿Sí? Tú lo puedes hacer a mano, pero no está perfecta su validez hasta en tanto tú no lo lleves a una notaría y que este notario se encargue de llevarlo al Archivo General de Notarías. O tú lo puedes llevar directamente, pero yo lo que recomiendo siempre es llevarlo al notario de tu confianza, tu notario conocido, o el notario que tengas más cerquita de tu casa, llevarlo y que el notario haga lo correspondiente. Genera un escrito donde le entregaste un testamento hológrafo y ese escrito, bueno, pues indica que hay un testamento y es un escrito que tú te vas a quedar con él. Yo cuando mi padre murió, ya hace 8 años más o menos de eso, pues, en casa de mis papás siempre hay una caja fuerte, ¿no? Siempre hay una caja fuerte así pegada en la pared. Entonces, siempre decía, cuando yo me muera, abren la caja fuerte, tu mamá tiene la llave y la combinación, y ahí dice todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, no se hablaba del tema, ¿no? Ya tiene todo eso arreglado. Bueno, se llega el momento que mi papá muere obviamente primero que mi mamá sigue viva, gracias a Dios, y mi mamá, bueno, pues le toca el tema de abrir la caja fuerte. Estaba conmigo y mi hermano. Se abre la caja fuerte, la combinación. De hecho, mi hermano la abrió. Realmente, mi hermano la abrió, la combinación y ya la abrió. Y había un sobre. Bueno, al final de la caja fuerte, pues imagínense una caja fuerte, pues más o menos. Al final, se cuenta que había un post-it, así literal, y decía, en caso de, y una cruz. Así, porque me parece así muy gráfico, ¿no? Entonces decía, en caso de, y una cruz. Y había un sobre amarillo, así de tamaño oficio. Entonces ahí venía todo lo que había que hacer. Entonces, ahí venía el testamento, ahí venía a quién le habláramos, de amigos de él para temas que ellos traían, qué seguros tenía, si tenía cuentas de banco,
o sea, además de que venía todo en el testamento, venía todo ahí. ¿Se da cuenta? Todo preparado para todo así exactamente, la acta de matrimonio, las actas de nacimiento de nosotros, de todos sus hijos, las propiedades que tenía, o que sí que tenía, ya nomás faltaba que mi mamá agregara el acta de defunción. Ahí decía, aquí tienes que poner el acta de defunción. Mi papá era así muy ordenado, muy preciso en todo. Aquí tienes que poner el acta de función. Bueno, pues ahí se agregó el acta de función. Y así el sobre, nomás se agregó esa acta y ese sobre, ya que lo vimos todo. Este eh, venía, bueno, también venía el tema del funeral, ¿sí? Los servicios funerarios y todo, dónde era esto, todo venía ahí. Entonces ya nomás ese sobre así, literal, se le agregó el acta de función y fuimos al notario, pues un notario amigo de mi papá de toda la vida. Ahí le entregamos el sobre y ya el notario se encargó de todo, ¿sí? Pero muy padre porque ya estaba todo listo, ¿sí? Y eso se puede hacer es algo que yo quiero hacer, Diego. Yo no tengo nada que crear todavía, pero este, es algo y le dejas todo listo a la familia, ¿no? Y ya, nosotros pues ahora sí que no batallamos nada, ¿no? En ese sentido. Y luego, bueno, volviendo al tema de los tipos de testamento. Testamento público abierto. Hablamos del testamento hológrafo, ahora el testamento público abierto, que es el más común, ¿sí? Es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde el momento de su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público o notario público. Tú vas al notario, a ver, necesito hacer mi testamento, y ya se pone la chica a escribir. No sé si está la compañera que trabaja en la notaría, se pone la chica a escribir y pone en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las tales horas del día tal, el señor Juan Carlos, licenciado Juan Carlos Ramírez Valdés, se presentó en pleno uso de sus facultades mentales a otorgar testamento público abierto en donde está, y ya viene todo, ¿sí? Y empiezan a escribir todo. Y ya, se queda ahí, se cierra, te dan una copia a ti, el notario se queda con el original, ahí te dan una copia certificada por él, y ya, se acabó. Hasta ahí llegó. El tema empieza cuando esa persona muere, que es lo que quiero que ustedes pues lo tengan, si no al detalle, pero sí que tengan una noción importante de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Testamento público cerrado. Se otorga ante notario en instrumento público, la escritura, y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. Por eso el testamento público es cerrado, o sea, el contenido del mismo se desconoce. El notario interviene en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. Acuérdense que yo les decía que en el público abierto está la chica de la notaría redactando la voluntad del testador, desde de principio a fin. Acá no, el testador lleva el testamento, al igual que el hológrafo, ¿sí? Lleva el testamento y no se conoce el contenido, ¿sí? Se notaría, se da fe pública, se cierra y se guarda en el archivo general de notarías. Testamento público simplificado. Este tipo de testamento consiste en que puede no haber testigos, pero su objeto es limitado debido a que solo se puede referir a ciertos bienes, como son los inmuebles que serán destinados a vivienda. En todos los testamentos de los que hemos hablado anteriormente es muy importante llevar testigos, ¿sí? Es muy importante. Generalmente cuando no llevan testigos el notario pues nombra ahí a alguien de ahí de su notaría, pero es muy importante llevar testigos. Si ustedes van a hacer su testamento, llévense a un amigo de mucha confianza, un familiar de mucha confianza, o en su defecto a su esposa, ¿sí? O a su esposo. Para que es importante que otra persona sepa que existe un testamento. Han pasado situaciones en las que muere la persona y la gente no sabe qué hacer. Gente de poca educación, no sé cómo llamarlo, no saben que se murió, lo entierran y ya, pero no saben si hubo testamento, es más, no saben no saben qué es eso, ¿sí? No saben qué es eso, entonces
por eso es importante comentar esas cosas con otra persona. Ha pasado en situaciones en las que hay bienes que tiene la persona, cuando mueren intestados, resulta que de repente las familias encuentran papeles ahí. Imagínense que murió el abuelo, murió papá, por ejemplo, encuentras papeles donde dices, y les digo, van a decir que todo me pasa, pero bueno, pasó con mi abuelo, que muere, pero bueno, se hizo testamento, pero como que recién había comprado unas propiedades, pero nunca dijo nada, y unas las había comprado y otras, a ver, no, ¿cómo era? Unas recibía rentas y otra había vendido. Entonces alguien le estaba pagando a él, como cobrarse como en pagos, una propiedad que él había vendido, pero no le dijo a nadie. Entonces, pues no supimos. Vimos los papeles, pero no viene dirección, no viene nada. Un papel así X, viene el nombre del señor, pero pues no sabemos dónde vive, no sabemos si es de... Mi abuelo iba mucho a Reynosa, no sabemos si era de Reynosa, si era de Monterrey, no sabemos dónde está la propiedad, porque no decía nada. ¿Sí? Nomás me debe y me debe el tercer pago y el cuarto pago y así. Y luego también, me acuerdo, decía, me falta la renta de la casa de número tal, de la calle Washington. Pues la calle Washington de aquí en Monterrey es larguísima, va de oriente a poniente, entonces, pues no, con tan poquitos datos, no supimos de qué estaba hablando. Fuimos al registro público de la propiedad, investigamos por todos lados y no había nada, ¿sí? Solo había lo que conocíamos. Entonces, por eso es importante decirle a alguien lo que estás haciendo. Decirle a alguien lo que estás haciendo, porque si nadie sabe, pues hay, por ejemplo, la persona que le estaba pagando ese terreno, porque creo que era un terreno, pues ya no lo pagó, ya se quedó con él, ¿sí? Aunque no tiene escritura ni nada, pero pues ya se quedó con él. Esas rentas que él recibía, pues ya él ya no las iba a cobrar, porque en ese tiempo él las cobraba, entonces pues ya se fregó, ¿va? Porque pues ya no fue a cobrar y pues esa gente, pues bien padre, dijo, ya no me cobran la renta y pues a ver qué había pasado. Entonces ese tipo de cosas pasan. El testamento privado. Con ese testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Este testamento está permitido cuando el testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Ese testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeta a una condición resolutoria legal. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Hay un testamento en una situación, imagínense alguien que va vamos a suponer que va en un barco, ¿sí? Va en un barco, se siente mal, inmediatamente quiere hacer el testamento y ese testamento está condicionado a una resolutoria legal, ¿sí? Haces el testamento por escrito y aquí está mi testamento y hasta el momento es válido, pero tiene una condición, ¿sí? ¿Qué pasa si no se murió el señor? Bueno, ese testamento se rompe y no sirve, ¿sí? Si se murió el señor, se cumple la condición, lo valida un juez y el juez dice si vale o no vale, ¿sí? De acuerdo a un protocolo que sigue el juez. Por ejemplo, los testamentos hechos en país extranjero. Ese testamento, si se realiza bajo dos situaciones, hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas, y se deberá enviar a México bajo reglas especiales, de acuerdo a los artículos 1594, 1598, etc. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras. En este caso, el artículo 1593 dice que producirán efectos en nuestro territorio si se formuló de conformidad con las leyes del país en el que se otorgaron. Aquí hay una parte importante y que no lo menciona el libro. Si nosotros tenemos, es como un convenio que se tiene con varios países, consiste en que si un extranjero tiene propiedades en México y hace su testamento
vamos a suponer que en Estados Unidos, un extranjero tiene propiedades en México, solamente va a ser válido ese testamento si Estados Unidos toma en cuenta y son válidos los testamentos hechos en México, ¿sí? O sea, es algo recíproco. Si para Estados Unidos los testamentos de México son válidos en Estados Unidos, entonces México valida los testamentos en México realizados en Estados Unidos, ¿sí? Si hay un país que no valida los testamentos hechos en México, no va a ser válido, no se va a poder hacer nada, ¿sí? Entonces hay ese convenio. México tiene este convenio con casi todo el mundo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí para pasar al video? No, maestro, todo claro. Bueno, en lo personal. Sí. Muy bien, profe. Ok, gracias. Perdón, ya. Muy bien, vamos a ver si podemos ver este video. Ahí. Espérenme tantito. ¿Sí quieren ver un video o no? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Vamos a ver. Permítanme tantito. Avanti Muebles Igual presenta el Sofá Club con precios de mayoreo en salas. Ven y aprovecha. La hora del notario, conducido por el... Este es el video que les digo que lo habla un notario. Entonces, muy interesante porque estás hablando ya desde el punto de vista del notario, de todo lo que hace el notario a la hora que recibe un testamento. ¿Okay? Entonces, pues pongan mucha atención. el licenciado Jorge Ramos Campirán. Perdón, voy a quitar mi micrófono y mi cámara para que no haya tema. Notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día miércoles 9 de junio del año 2021. Esto es un programa de información jurídica y servicio social. Y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicadores.mx. Así también usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM, Cadena Azul en el Valle de Toluca. Y también me está escuchando en mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29.500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar. Primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria.
¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. Que en esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria.
Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario de avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes, que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante la fe del notario una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierre el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio
como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15 hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo creo que seguramente así será en las demás entidades. Muy bien, ¿qué les pareció? Bien clarito. Muy interesante. Sí, ese es un tema que yo quería que ustedes vieran y de alguna manera plasmarlo de una manera básica en un diagrama de flujo, ¿sí? Como les dije, el diagrama de flujo es el paso 1 y lo del 2 y lo del 3, se murió, tiene testamento, sí, no, y que sigue el paso 2, el 3, el 4, hasta la adjudicación que él marcaba, ¿no? Y antes de eso, pues el nombramiento del albacea y ese albacea, pues la administración de los bienes, los avalúos, etc. ¿Sí? En 5 o 6 cuadritos podrían hacer ese diagrama. Pero bueno, vamos a continuar porque todavía nos falta un poquito. El tiempo vuela. Ah, mira, pues ya estamos por terminar. Entonces ya el heredero dice es el adquirente por causa de muerte a título universal de todos los bienes o de parte alícuota del cuyos que sean transmisibles por causa de muerte. No sé si habíamos comentado qué significa parte alícuota. La parte alícuota es cuando heredan por porcentajes. Imagínense una casa y son 5 hermanos, ¿sí? Entonces, si son 5 hermanos, van a heredar un porcentaje de esa casa, ¿sí? Un 20%, cada hermano del valor de esa casa o de ese terreno. Entonces, mi parte alícuota de esa herencia es el 20% sobre el bien que está ubicado en, no sé, en Garzazada, etcétera, por ahí, ¿no? Entonces la parte alícuota es el porcentaje. A veces heredas de manera específica, donde tú eres heredero de una casa, de un terreno, de una cuenta bancaria, etcétera. Pero también hay la parte alícuota, que es, como les digo, heredas un porcentaje. O cuando dicen, esta casa la heredan mis hijos, que son 2 en partes iguales. Pues, ¿cuáles partes iguales? Pues es el 50% cada uno. Y el legado, dice, es la institución testamentaria mediante la cual el legatario adquiere a título particular el derecho a una prestación de dar o de hacer sin más modalidades que las expresamente impuestas por el testador. El legado es el que dice, bueno, aquí el legado está hablando de que es una institución, es el proceso por medio del cual yo heredo a una persona, por ejemplo, una fábrica, ¿sí? Y le vas a dar continuidad a esa fábrica. Yo le heredo al licenciado Juan Carlos Ramírez, le heredo esa fábrica y le vas a dar continuidad y esa fábrica tiene que continuar, ¿sí? Entonces, yo como legatario voy a decir,
Ese es mi legado, ese legado que dejó, perdón, yo soy heredero de un legado, el legado que me dejaron, ¿sí? Entonces esa es la parte que tiene esta intrínsecamente una situación de cuidar mucho y de algo muy solemne, porque es un legado, es algo como que fue algo muy importante para el testador, ¿sí? Con esto concluimos la parte de sucesión testamentaria. Ahora sí, cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos unos minutos. Profe, yo la Dígame. pregunta que le iba a hacer Adelante. hace un momento, Sí, dígame. cuando la persona deja sus bienes, ¿no? Hereda a la persona, y tiene deudas y tiene bienes. Ujú. Al momento de que se lee el testamento o de que se está haciendo la valoración o la entrega, Ujú. y tiene la persona oportunidad de checar si le conviene o no le conviene. Claro, claro. Eso era lo que quería saber, porque Sí. dije, bueno, pues ¿cómo vas a decir si no, que no? A lo mejor son más los bienes que las deudas y Sí, algo queda. sí, exactamente. O sea, si son 3 hermanos y un hermano se llama Pedro, Juan y Luis, por ejemplo, y a Pedro le heredo la casa, los terrenos y las deudas que tengo sobre las casas y esos terrenos. Es lo que les decía hace ratito. Él puede decir Luis puede decir yo, es que yo no quiero nada, porque las deudas son mayores a los terrenos. O a veces la deuda con los terrenos no la pagas. Entonces lo que vas a heredar realmente es un problema, ¿sí? Entonces tú puedes rechazar la herencia, ¿sí? Tú puedes rechazar la herencia y ya te sales del cuadro y pues ya no traes nada y ya se le pregunta a los demás, ¿no? ¿Qué van a hacer con eso? Ahora, hoy en día hay muchas deudas, hoy en día hay muchas deudas que con la muerte se pagan, ¿sí? La gran mayoría sí está garantizada a través de un seguro. Entonces eso ya sí pasa todavía, pero ya es muy raro. Sí, gracias, maestro. De nada. Selena Ruiz quiere decir algo. Adelante, Selena. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Yo le quiero preguntar, en la ley agraria se hace una carta de sucesiones Así es. que está en el registro agrario. Ujú. Ese se puede considerar como un testamento agrario, Sí. porque, o sea, pues, supongamos que una persona falleció y no se tiene conocimiento a quién heredó las parcelas o los títulos agrarios, Ujú. junto con los beneficios. Sí, se maneja un poquito diferente el tema agrario. De hecho, en el libro hay un tema que habla de esto. Pero básicamente lo que se heredan son los derechos, ¿sí? Tú tienes los derechos sobre la propiedad y se heredan los derechos y el que tiene actualmente los derechos hace un listado en donde dice en primer lugar los derechos son para Juanita y en segundo lugar para Mónica y en segundo lugar para Natalie y en tercer lugar para Alejandra y así se va, ¿sí? Y eso se deposita en la comisaría ejidal. Y eso tiene que tener una copia todos los hijos o los hermanos o dependiendo para hacer valer a la hora que muera, pues hacer valer ese documento. No estoy muy empapado del tema, pero así es como se maneja más o menos. Sé que hay muchos atropellos Ok, en esa bueno, área, gracias, profe. pero más o menos así es. Aquí hay un tribunal agrario, ¿eh? Hay un tribunal agrario, está entre la calle Hidalgo y Constitución, más o menos a la altura del Rey del Cabrito, por ahí más o menos, a la altura del Hospital Muguerza, por ahí más o menos. Sí, entiendo que tienen otra clase, adelante, no pasa nada, los que se tengan que retirar, no hay ningún problema. Por ejemplo, perdón. Sí, dígame. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad y donde yo también me he dado cuenta que la ley agraria está muy descuidada. Uh-huh. Y sí hay como demasiados, ¿cómo se podría decir? Sí, o sea, literal está descuidada en muchos aspectos. Sí. Pero entonces sí se puede, o sea, sí es considerado un testamento agrario.
Sí, así es. Es más, creo que no se le llama testamento agrario, creo que se le llama cesión de derechos. Pero pues sería bueno echarse un clavado y a la ley agraria para, a lo mejor, tú llegas lejos, Sí, estoy gracias. seguro que sí, y tú puedes hacer una propuesta de ley para modificar eso, la ley agraria, y bueno, olvídate, hay mucho que hacer por ahí. Más que nada el reconocimiento de personas ejidatarias, porque Sí. aún aquí actualmente hay muchas personas que no tienen el derecho a ser ejidatarios, aunque ya están reconocidos en la sesión agraria, pero hay como muchas cosas aún Sí, que están ahí sí, mal sí, así es. actualmente. Gracias, perdón, es que me están felicitando por el Día del Abogado, muchas gracias. Astrid Ramírez, ¿quiere decir algo? Sí, profe, tengo una duda. A ver, dígame. Si por ejemplo hay una propiedad y bueno, vamos a suponer que como la mayoría que no deja testamento Ujú, y hay este, una propiedad, en vez de acudir ante un notario, pues se puede acudir directamente a buscar un abogado. sí, sí, pues el abogado va a hacer las veces de notario, si no hay testamento, pues el abogado te va a llevar de la mano para que vayas con el juez o a iniciar el juicio testamentario, ¿verdad? por intestado. Ok, era mi duda. Y otra, bueno, Ujú, no sé si alguien más tenga alguna duda porque ya quería hacerle yo una pregunta personal, profe. dígame. So- Este, Déjame prender la cámara. Eh, por ejemplo, si yo tengo una situación de, se le prestó un dinero a una persona para comprar una propiedad. ujú, Esa persona puso una cuarta parte de la propiedad y a mí, entre un compadre y mi esposo me dan el dinero para prestárselo a ella. ¿Y por qué, quedo yo como propietaria de esa propiedad que se compra, valga la ujú, redundancia? ujú. Porque se le presta a esta persona, para comprar la propiedad. Eso lleva algunos meses y se le hizo un contrato de arrendamiento, aparte de que le comento de que yo quedé como la propietaria. Ok, El hecho es que ayer se concluyó el contrato de arrendamiento ok, y gracias. y bueno, ahí sé que lo que yo tengo entendido es que tengo que levantar una denuncia para desalojo, pero ahí, por ejemplo, ¿qué procedería? Porque ellos están hace aproximadamente como un mes y medio, cuando vieron que ya no podían pagar lo de la casa, pues vieron que mandaron un abogado, ¿no? Para decirme que iban a revisar lo del préstamo, de dónde venía ese dinero. Por eso le hago la mención de que el dinero, pues yo no se lo di, ¿no? Sino que era tanto de mi esposo como de un compadre para que ella pudiera comprar esa propiedad. Ok, bueno, en principio de cuentas la propiedad no es de nadie hasta en tanto no se registre, ahora sí que en el registro público de la propiedad, y bueno, antes que nada que se genere la escritura ante un notario, que se paguen los impuestos Sí, correspondientes ya se generó, profe. ok, O sea, yo quedo como propietaria, ya pero se, ahí en la escritura dice que ella puso una cuarta parte del, de la, del precio total de la propiedad. y ella aparece en la escritura como copropietaria, No, como copropietaria no aparece. no aparece en ningún momento. Solamente dice que ella pone una cuarta parte o sea, la cantidad sí viene especificada en la escritura. Este, mm, Qué raro que en la escritura diga eso. Bueno, entonces en automático ella es propietaria de esa parte. Sí, yo me imagino que como su hermana se dedica a bienes raíces, Ujú. buscó la manera de hacerse de esa propiedad porque sí le ganaban bastante la propiedad. Entonces lo que buscaban es que se le prestara el dinero. Entonces buscan a mi compadre y pues no completaba y entonces también mi esposo les presta. Pero yo quedo como propietaria porque como yo no tengo propiedades en el estado, pues bueno, ellas también buscaban
que alguno de ellos quedara y que no pagaran impuestos, Impuesto. exentar los impuestos. Bueno, entonces por esa situación yo quedo como propietaria. Bueno, Entonces ¿cuál yo es soy el- la propietaria, pero me imagino que ahí menciona la escritura lo de su hermana, pues porque ellas escogieron esa notaría. Me imagino que ella le comentó al notario que quería que apareciera o mencionara esa parte en la escritura. Ok, entonces, en concreto, ¿cuál es el problema, por ejemplo, ahorita? El problema es que ella está viviendo ahí en la casa, o sea, ayer se le venció el contrato. Ok, Este, mi pregunta es, por ejemplo, si tuviera que el desalojo, sé que lo tengo que levantar una denuncia, etcétera, y continuar. Y que si usted, por ejemplo, no hay un inconveniente si usted pudiera llevar este trámite, o sea, que me pudiera asesorar, digo, por el hecho de que pues yo soy su alumna también. sí. Mándeme un mensaje, por favor, por la escuela. La verdad es que yo estoy viendo otros asuntos. Este, poco podría ayudarla por el tiempo, me queda muy poco tiempo. Pero mándeme un mensaje, y vemos a ver si la puedo recomendar con alguien o algo. Con mucho gusto. Ok, ¿Sí? sí, sí, gracias. De nada. A ver, Alberto Martínez, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuestión de que cuando se muere el albacea, ¿ahí qué pasa? Los herederos nombran otro. No pasa absolutamente nada. Pero, por ejemplo, en las leyes agrarias, se murió el albacea, pero tiene la carta de, vaya, la que ceden los derechos, mi bisabuelo cede los derechos a las hijas, pero se muere el albacea y luego hay que proceder. Pues se tiene que nombrar un albacea. O sea, en el tema agrario no lo conozco muy bien, pero en el tema civil que conocemos, inmediatamente se nombra, los herederos nombran un albacea. Los herederos pueden remover al albacea o pueden nombrar otro. Entonces, estoy seguro que es lo mismo, debe ser lo mismo. No se queda, por ejemplo, el esposo o los hijos como No, albacea. no. El tema de la albacea no se transmite por herencia ni por, ¿cómo se dice? Por parentesco, ni mucho menos. Los herederos, los que son herederos o los que tienen los derechos, si son 4 o 5 personas, esas 4 o 5 personas tienen que determinar quién se va a quedar como albacea nuevo. Ah, ¿Ok? Chécalo y por ahí va la cosa. ok, muchas gracias. Al contrario. Gracias por sus deseos, por sus felicitaciones, gracias que les gustó la clase. Ahí seguimos, nos vemos si Dios quiere el próximo martes a la misma hora. Y aquí nos estamos viendo entonces. Ahí sigo Gracias, revisando. profe. De nada, ahí sigo revisando. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.